Nuestro cuerpo tiene un sistema inmune que nos defiende de enemigos como virus, bacterias, parásitos, entre otros microorganismos, pues al notar la presencia de un antígeno, que es una sustancia extraña para el cuerpo, un ejército de anticuerpos se unen a los antígenos con la finalidad de eliminarlos de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué ocurre en la anemia hemolítica autoinmune? Bueno, en esta enfermedad, el cuerpo presenta una destrucción aumentada de eritrocitos, ya que al producir autoanticuerpos, estos se unen a los antígenos presentes en la membrana de los eritrocitos y ocurre una hemólisis, es decir, una destrucción que acorta la vida de los eritrocitos, que de manera normal es de 120 días. Esta destrucción de eritrocitos puede darse en el vaso o hígado con ayuda de los macrófagos. Cuando esto ocurre, se habla de que es una hemólisis a nivel extravascular, pero cuando ocurre a la luz del vaso sanguíneo es una hemólisis a nivel intravascular. Existen diferentes tipos de anemias hemolíticas autoinmunes. Ahora explicaré la mediada por anticuerpos calientes. Ese tipo de anemia hemolítica autoinmune se presenta con mayor incidencia en mujeres de 30 a 40 años. Puede ser idiopática, es decir, que no se conozca la causa por la cual se produzca, o secundaria por enfermedades autoinmunes, infecciones virales o patologías linfoproliferativas. En ella participa la inmunoglobulina G, que se une al RH presente en la membrana de los eritrocitos, y esto produce una hemólisis a nivel extravascular en temperaturas altas a partir de los 37 grados centígrados, por mecanismos que pueden o no activar el complemento. Mecanismo número 1. Las inmunoglobulinas G actúan como opsoninas, facilitando la fagocitosis. Estas, al entrar en contacto con el receptor de los macrófagos del vaso o del hígado, se unen mediante la porción Fc de las inmunoglobulinas G y al interactuar con los macrófagos dan lugar a una fagocitosis total o al desprendimiento de la membrana eritrocitaria, que cuando esto sucede, se presenta en la sangre los conocidos esferocitos. Mecanismo número 2. Cuando en la membrana del eritrocito se encuentran grandes cantidades de inmunoglobulina G o de inmunoglobulina M, el complemento se fija y se activa, produciendo un ataque a la membrana que destruye la membrana del eritrocito y con esto se libera la ya conocida hemoglobina. Ahora pasaré a explicar la anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos fríos o criaglutininas, que puede ser de origen idiopático o secundario, dada por infecciones de micoplasma, mononucleosis y patologías linfoproliferativas B. En esta participan las inmunoglobulinas M, que se unen a los antígenos L y PR del hematir, y ocurre una hemólisis por activación del complemento a nivel intravascular en temperaturas bajas menores a 37 grados centígrados. Otro tipo de anticuerpo, pero poco comunes, son los bifásicos o de Donald-Landsteiner, los cuales son inmunoglobulinas G que se unen al antígeno P de los eritrocitos a bajas temperaturas y se hemolizan a una temperatura de 37 grados a nivel intravascular. Otro tipo de anemia hemolítica es la enfermedad hemolítica del recién nacido, o también conocida como eritroblastosis fetal, que es un trastorno que se produce cuando los grupos sanguíneos de la madre y del feto son incompatibles, principalmente por incompatibilidad del factor RH. Un ejemplo de ello es cuando la sangre materna posee un factor RH negativo y la sangre del feto es factor RH positivo. Pero, ¿cómo sucede esto? Bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que sucede por la incompatibilidad del factor RH antígeno D de la madre y el feto. Debemos de aclarar que en el primer embarazo con una incompatibilidad de factor RH no le sucede ninguna afección al feto, pues durante el primer embarazo se produce lo que es la isoinmunización
a la hora del parto, pues la sangre del feto entra en contacto con la sangre de la madre, produciendo una sensibilización, es decir, la madre forma anticuerpos anti-D, que son de tipo inmunoglobulina M, pues si bien recordamos, son los primeros que se producen al entrar en contacto con un antígeno nuevo. Debemos recordar que estos tienen como característica que no atraviesan la placenta. Sin embargo, para un segundo embarazo o un futuro embarazo que se presente una nueva incompatibilidad de este tipo, la madre ya habrá producido anticuerpos anti-D. Estos son de tipo IgG, es decir, inmunoglobulina G. Estos tienen la característica de ser los únicos que atraviesen la placenta. Entonces, al atravesar la placenta, entran en contacto con los antígenos de los eritrocitos del feto y estos producen una hemólisis, es decir, una destrucción, y eso nos da como resultado lo que conocemos como eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Otra causa de las anemias hemolíticas autoinmunes son las transfusiones sanguíneas. Pero, ¿qué es una transfusión sanguínea? Bueno, una transfusión sanguínea es un procedimiento durante el cual se le administra sangre a un paciente a través de una vena. Esta sangre es donada por otra persona. ¿Por qué sucede la hemólisis? En este caso, la hemólisis es causada por una reacción antígeno-anticuerpo entre los anticuerpos del receptor en contra del antígeno eritrocitario del donante, por lo que se causa una destrucción de glóbulos rojos y esto desencadena una serie de efectos. Principalmente esto se da por la incompatibilidad de sangre ABO, que el ABO es un sistema de sanguíneo en el cual se clasifica la sangre en 4 grupos sanguíneos: el A, el B, el AB o el O. También tenemos los grupos sanguíneos del factor RH, RH positiva con presencia de antígeno D y RH negativo sin presencia de antígeno D. Un ejemplo de esto es cuando una persona dona sangre A positiva a otra persona A positiva, no va a pasar nada. Pero sin embargo, si esta persona del grupo A positiva le dona a una O negativa, va a haber una reacción hemolítica que, como ya lo explicamos, va a haber una destrucción y esto puede llegar a ser mortal. Por eso en los bancos de sangre hay muchas reglas que se deben de cumplir para transfundir a los pacientes y es necesario hacer una serie de pruebas, ya que esto es muy delicado. La anemia hemolítica inducida por medicamentos. Esta anemia hemolítica inducida por medicamentos puede ocurrir ya sea por 3 mecanismos. Uno de ellos es por los complejos inmunes. Este consiste en que hay una producción de anticuerpos contra el medicamento. En un segundo momento, el anticuerpo se va a unir al medicamento y así haciendo un complejo inmune. En tercer momento, este complejo inmune se une al eritrocito y así condicionando su propia hemólisis. El otro mecanismo es llamado tipo apteno. Aquí el medicamento se va a unir firmemente al eritrocito. El paciente va a producir anticuerpos dirigidos hacia el medicamento, lo que causa la hemólisis. El medicamento prototipo es la penicilina. Esta hemólisis se induce en algunos pacientes cuando se le administran dosis importantes. Este tipo de hemólisis se presenta extravascularmente. También otro medicamento que puede causar este mecanismo es la cefalosporina. Algo muy importante. Cuando se suspende el medicamento, mejorará la vida del eritrocito, pero la hemólisis aún puede persistir en el grado de algunas semanas. Y el último mecanismo, tipo de autoanticuerpos. Este es un mecanismo que aún no está bien comprendido. El paciente producirá anticuerpos dirigidos contra antígenos eritrocitarios, pero aquí no es necesario la presencia del medicamento para que haya una hemólisis. Los anticuerpos que se producen son indistinguibles.
de los producidos en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Generalmente se llega a interrumpir el uso del medicamento y así habrá una disminución de la hemólisis. El medicamento prototipo es la alfametildopina y los anticuerpos que trabajan en este mecanismo son los IgG, con una especificidad antisistémica RH1. ¿Cuál es el cuadro clínico que presentan estos pacientes? Bueno, el cuadro clínico es muy variable, pero en la mayoría de las anemias hemolíticas autoinmunes es similar. En general, el cuadro clínico es ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de la piel, de los ojos. También pueden presentar orina oscura, disnea, cefalea, dolor de cabeza, fallo cardíaco, escalofríos, dolor torácico, vómito, náuseas, urticaria, taquicardia, hepatomegalia, agrandamiento del hígado, esplenomegalia, agrandamiento del vaso, hidropesía, fiebre, dolor abdominal, dolor lumbar, fenómeno de Raynaud, que es la coloración, el cambio de coloración de las extremidades, como por ejemplo de las manos, es más notorio. Bueno, para el diagnóstico se va a pedir una biometría hemática, un frotis sanguíneo, unos reticulocitos los cuales se van a estar elevados, una bilirrubina elevada también va a presentar, una aptoglobina va a estar baja, la LDH va a estar aumentada, que es la lactato deshidrogenasa, ya que este es un factor de destrucción celular. Y pues, ¿qué pasa aquí? Se están destruyendo los eritrocitos, grupos sanguíneos y factor RH. También esencial es la prueba de Coombs directa e indirecta. En la prueba de Coombs directa es una determinación del anticuerpo de unión a eritrocitos de IgG o complemento CD3 en la membrana de eritrocitos. Y a los eritrocitos sensibilizados se les añade el suero antiglobulina que contiene el anticuerpo y esto produce una aglutinación. Si se presenta la aglutinación es positivo y si no, pues es negativo. La prueba de Coombs indirecta consiste en que sirve para identificar la presencia de un anticuerpo en el suero del paciente, enfrentándolo a eritrocitos de fenotipo conocido y haciéndolo reaccionar con el reactivo de Coombs. Primero se consigue el suero del receptor con sus anticuerpos, en este caso del paciente. La muestra de sangre donante se añade al suero del receptor. Las inmunoglobulinas del recipiente, o sea de nuestro paciente, que son específicos de los antígenos de los glóbulos rojos, forman complejos antígeno-anticuerpo. Anticuerpos antihumanos se añaden a la solución, o sea, reactivo de Coombs. Y si hay aglutinación tendremos un resultado positivo, es que sí hay ese complejo antígeno-anticuerpo, y si no aglutina, no existe el complejo antígeno-anticuerpo. Y finalmente el tratamiento, que es la suministración de corticosteroides, inmunosupresores, esplenectomía, que es la extirpación del vaso, fototerapia en caso de eritroblastosis fetal, esteroides y suspensión del medicamento en el caso de las anemias hemolíticas inducidas por medicamentos.